quiero antes... Ok. No estoy conectada aquí. Quiero antes de entrar a la clase de hoy dar unos anuncios. Esta es tu hermana Marilyn Colón, representando el ministerio Iglesia del Calvario, pastoreada por el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Saludos. Bien, pues entonces quiero comenzar. Quiero comenzar dando unos anuncios. Dos cosas. El próximo sábado, el 17 de febrero, nuestra iglesia, los ministerios femeniles y varonil, ministerio femenil y varonil, estaremos haciendo nuestra primera comunión de gozo para este año 2024 y estaremos abriendo este tiempo de refrigerio con un ayuno. Será comenzando a las 7 de la mañana, eso de 7 a 1 de la tarde. Estaremos allí en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York, en nuestra comunión de gozo con este ayuno titulado Su amor me cautivó. Ese es el tema de este año de los ministerios femenil a nivel nacional. Del 2024 de las asambleas de Dios, y vamos a estar allí gozándonos, buscando refrigerios y fuerzas espiritual. Estaremos ese tiempo compartiendo con los hermanos de la fe y los amigos, así es que si puedes llegarte allí, necesitas transportación o más información sobre este ayuno, puedes contactar a nuestros pastores. No me sé el número de memoria del pastor, el mío, y algunas veces se me olvida, pero al final de esta transmisión siempre se pone toda la información del orden de servicio, la dirección y el número de teléfono, right? Se incluye el número de teléfono de nuestros pastores. No quiero dar el número incorrecto. Siempre me equivoco con los primeros 3 números. Así es que pueden contactar a nuestro pastor a través de ese número o nuestra pastora para dar información más del ayuno, los horarios y además también si necesita transportación y cualquier otra cosa que pueda necesitar en cuanto al ministerio hablando. Así es que eso es lo que quería compartir, y también tendremos una oportunidad de nosotros que comenzamos el martes. Hace 2 semanas atrás tuvimos nuestro servicio de damas y caballeros, nuestro primer servicio de ministerio de este año del 24, y abrimos con introduciendo el tema Su amor me cautivó, y estuve presentando una actividad que posiblemente no he tenido la confirmación completa de nuestra pastora, pero es mi intención en algún momento de nuestro tiempo de comunión de gozo el sábado 17, hacer esta actividad de la cual estuve hablando respecto a la vara de promesas, o la vara de promesa, o la vara de cautiverio. Su amor me cautivó, para entonces darle más información a las personas que estarán participando en cuanto al material que estaremos utilizando para este tiempo de refrigerio y de actividad especial con Su amor me cautivó. Quiero entonces también dar los resultados. Le doy gracias a las personas que se motivaron. El número del teléfono del pastor, gracias por ponerlos ahí en el comentario. También la pastora incluyó su número, el de nuestro pastor Osvaldo Torres, 716-440-3410, y el número de nuestra pastora Abigail es 716-533-7535. Gracias a los que se animaron a participar la semana pasada en el examen del cierre de la unidad 3, donde estuvimos hablando acerca del Evangelio de Mateo, Jesús como maestro, como nuestro maestro. Así que de las 3 que participaron, que vi que pusieron en los comentarios, la de mayor puntuación fue nuestra hermana Sonia Velázquez. Velázquez, that's her last name. What is her last name? Sonia Velázquez. Felicidades, es con la mayor puntuación, y de seguido
fue nuestra hermana o mi madre Lidia Vega en conjunto con la hermana Ana Castillo. Así es que felicidades a las tres por ser campeonas, atreverse a responder, pero la mayor puntuación fue Sonia, de seguido entonces Lidia y la hermana Ana. Una cosa que noté es que las tres tuvieron las mismas dos preguntas que tuvieron incorrectas. Las tres tuvieron esta. La número 1, si quiere también les puedo dar, no sé si están interesados, pero voy a hablar más que de estas dos, las que tuvieron incorrectas. O sea, que respondieron incorrectas. La primera fue en la primera pregunta: si seguimos los principios de la bienaventuranza, podremos evitar todos los problemas en esta vida. Y la respuesta es incorrecto. La clave principal de estas preguntas, puede haber una o dos palabras que hace que cambie el total significado de la pregunta, y es lo que quizás puede confundir a muchas personas. Así es que si seguimos los principios de la bienaventuranza, la pregunta es: ¿correcto o incorrecto que podremos evitar todos los problemas de esta vida? Y la razón por la cual es incorrecto, como nosotros tratamos en la clase 14, todos pasaremos por tribulaciones, dificultades. Nosotros estamos en este mundo. Así es que el someter o el cumplir las bienaventuranzas sí nos traen bendición. Y eso es lo que tratamos en la lección número 14, como también lo tratamos en la primera clase de esta unidad 3, cuando abrimos con Mateo capítulo 5, de las bendiciones que trae las bienaventuranzas, al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo aquí en un mundo que va en contra de los principios bíblicos. Así es que esa lección 14, la vida bendecida por Dios, es lo que tratamos iniciando con esta unidad 4. Y además encontramos en Mateos capítulo 5, are you going to be able to put it up? Or? Capítulo 5, el versículo 44 y 45, para nosotros también entender por qué esta frase o esta pregunta es incorrecta. Mateo 5, 44 y 45. Si no, pues, ok. Porque no, yo lo iba a buscar. Dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está la clave: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que esa última parte de este versículo 14 es lo que explica que nosotros estamos en este mundo y estamos sujetos, y la lluvia y el sol caen sobre todo. Lo que sí podemos llevar es una vida mucho más bendecida, placentera, cuando estamos sujetos a los principios y a las promesas y a los mandatos de Dios. Y la otra pregunta que tuvieron en común incorrecta fue la número 4. La pregunta dice: a los creyentes no debemos juzgar, así que nunca debemos señalar la falta de alguien. En la lección número 18 tratamos acerca de este tema, de el por qué o cómo es que mucha gente malinterpreta este mandato o esta ordenanza de Jesús, cuando Jesús dijo: no juzgáis a nadie. Es la malinterpretación que hay, y por eso fue que les di el significado de este verbo juzgar, que significa es formar una opinión después de evaluar cuidadosamente las pruebas
y determinar o pronunciar después de una investigación o indicación de factores, de realidades, y llegar a una conclusión y llegar a una deliberación. Es analizar, estudiar bien, reconocer antes de formar una opinión. Ahora, lo que Jesús estaba tratando o lo que quieren que nosotros aprendamos con esta ordenanza de no juzgar a nadie, lo que se está refiriendo es que no lleguemos a conclusiones o a formar opiniones o a estar señalando según los prejuicios personales, a no estar tomando esas decisiones o señalando con malicia, con motivos de destrucción, con motivos de egoísmo, de llegar a hacer discriminación a la persona. Así es que las opiniones que nosotros formamos o cuando juzgamos a alguien, ¿qué es lo que quiere decir juzgar? Formular una opinión antes de llegar a una conclusión es no estar basado con ese prejuicio, malicia o para hacerle daño a nadie, sino que es necesario que nosotros lleguemos a llegar a una conclusión legítima de si hay algo mal, hay que señalarlo, y la palabra de Dios nos dice que la corrección es necesaria. Y hay que hacerla con amor, con compasión. Estuvimos en otra clase también tratando de los pasos que encontramos como iglesia, qué pasos debe de nosotros tomar para resolver el conflicto, y al mismo tiempo que nosotros conocemos lo que ya Jesús dijo, que por vuestros frutos lo conoceréis. Muchas veces el mismo fruto de nuestras acciones, de nuestras palabras, son nuestros testigos los que nos acusan. Así es que no voy a discutirlas todas, pero lo que sí quería mencionarles específicamente esas dos que tuvieron en común, incorrecta. Muy bien, entonces entramos hoy. Tan, taratán. Ya. Tratamos hoy, vamos entonces a entrar a esta clase número 23. Ya es el inicio. Estoy un poco lejos de la mesa porque a esto le gusta poner la cámara en my face, en mi cara, y a mí no me gusta. Ok. Hoy vamos a comenzar a continuar con la segunda lección de esta unidad 4, y estamos tratando el tema de la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gloria y honra y esta oportunidad y este privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar conectados en esta hora, después de haber cumplido con nuestras responsabilidades y obligaciones, Dios del cielo, que podemos conectarnos para ser bendecidos y transformados por el poder de tu palabra. Me presento nuevamente delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, y que al mismo tiempo, Señor, cada palabra que sale de mi boca sea palabra ungida con autoridad y gracia por tu Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos en la lección número 22, los orígenes de la iglesia. A partir de los inicios del comienzo de la iglesia, el pueblo de Dios se le encomendó la gran comisión, y la iglesia comenzó entonces a expandirse. La iglesia comenzó a concentrarse más en la oración y a depender más de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así es que vamos a estar tratando en esta unidad los temas desde el punto y la perspectiva del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo significa, o cuál es su propósito, o cuál es el lugar que ocupa el Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a un edificio, me estoy hablando a las personas, a los seguidores, a los creyentes. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas como seguidores de Cristo, como creyentes, como cristianos? Y la importancia de darle, de ser guiados bajo la dirección del Espíritu Santo a tomar acción.
Y vamos a estar tratando, vamos a ver varios diferentes ejemplos a través de esta unidad de cómo el Espíritu se mueve. La semana pasada estuvimos hablando brevemente y que hoy vamos también a dar, o vamos a tocar el mismo tema con más profundidad en el día de Pentecostés, en cómo se manifestó el Espíritu Santo y cuál es el propósito de esas manifestaciones o señales que vamos a estar tratando más en Hechos capítulo 2. Hablamos también que la promesa del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, es una promesa del Padre, que no fue un asunto nuevo, una cosa que salió así de Jesús antes de regresar a la gloria. Más bien es el cumplimiento también de la profecía que estuvimos hablando en Joel o Joel, como le quieran decir o le dicen. Joel capítulo 2, verso 28. Una profecía muy conocida por la iglesia que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Ese es el cumplimiento que vemos en Lucas capítulo 24, verso 49, que específicamente Jesús lo dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así es que a medida que la iglesia iba formándose, el poder del Espíritu Santo viene a tomar una parte esencial, integral en la función y en la identificación de los creyentes como el pueblo de Dios. La comunidad de fe del Antiguo Testamento ahora se convertiría en la iglesia a medida que más y más judíos creyeron en Cristo y el reino se expandiría para incluir así a los gentiles. Semana pasada estuvimos tratando acerca de cómo inició en el corazón de Dios una iglesia que comenzó comenzó a desarrollarse en el corazón de Dios. Siempre ha sido el plan de Dios con este pueblo judío, y ahora en el día de Pentecostés, que conocemos como el nacimiento de la iglesia, ahora se ha expandido para incluir a los gentiles, y como esta promesa hablando claramente que ese espíritu llegará sobre toda carne, no está haciendo distinción de raza alguna, ni separación ninguna. Sí, incluye a todos los hijos, hijas, ancianos y jóvenes de toda carne, donde se cumpliría la promesa del Espíritu Santo. Esta lección número 23, titulada La Iglesia Empoderada por el Espíritu. La verdad central dice que el Espíritu Santo empodera a la iglesia para un ministerio eficaz. Y el verso clave es parte de la lectura de esta primera parte que vamos a estar tratando de ser llenos del Espíritu Santo. Así es que vamos a entrar de lleno y vamos a leer en Lucas capítulo 24 los versos 46 al 49. Si el verso 49 es entonces el verso clave. Verso 46 de Lucas 24, y les dijo: así está escrito, y así pues necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, clave, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La iglesia solo puede lograr su propósito a través del empoderamiento del Espíritu Santo. La iglesia solo podrá tener éxito, crecimiento y propósito
cuando es guiado por el Espíritu Santo, cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando busca en oración por su guianza, su dirección. Y esta lección vamos a estar explorando vamos a estar explorando lo que significa operar en este poder. Así que mientras Jesús estaba preparando a sus seguidores para dirigir la iglesia, Jesús procura describir específicamente el papel o la posición, el propósito del Espíritu Santo en su vida y como iglesia creciente, como iglesia primitiva que se está desarrollando. En estos versículos que acabo de leer, del 46 al 49, en la Nueva Traducción Viviente está la frase específicamente en el verso 47, donde se les dice, y que predicasen en su nombre al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le da las instrucciones específicas antes de Jesús regresar a la gloria. Le dice dónde se iba a encontrar con ellos. Dice, nos encontraremos en Galilea, permanezcan allí hasta que sean empoderados del Espíritu Santo, de tal manera que puedan ir con esa autoridad, con esa eficacia, con ese valor, porque lo que le esperaba adelante no iba a ser fácil. Necesitaban de ese poder para que hablaran con esa libertad, con esa seguridad, con esa firmeza, con esa fuerza para poder enfrentar el rechazo, los conflictos, para poder enfrentar los problemas que iban a vivir, especialmente en tiempos de peligro. Y se le dice la importancia de estar lleno de este poder para hablar y continuar compartiendo el evangelio de verdad de que Jesús es el Mesías y de que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en el nombre de Él pueden ser salvos. Recordando también que el que tiene la capacidad para transformar un corazón de piedra, un corazón de carne, para transformar a una persona rebelde, a una persona que reconozca su pecado y haga la confesión, es el poder del Espíritu Santo en esta misión. Es lo que hace el Espíritu Santo, el que tiene la capacidad y la habilidad y su propósito de cambiar y transformar los corazones hacia Dios. Y la importancia de utilizar el nombre de Jesús, porque entendemos que todo nombre confesará de que Él es el Hijo de Dios. Y confesando, dice que para confesión es necesaria la confesión para la salvación. El versículo 46 de este libro de Lucas capítulo 24, vemos cómo retomamos la historia cuando Jesús se le apareció a sus discípulos después de la resurrección. Como lo había hecho muchas veces, Jesús les recordó que su misión había sido anunciado por los profetas. Así que Jesús le hace referencia, le dice, escrito está, así está escrito, que el Mesías moriría y luego resucitaría de los muertos. Jesús estuvo en esos 3 años y medio enseñándoles a sus discípulos, estuvo exhortándoles, estuvo adiestrándolos, preparándoles a cada uno de ellos. Y constantemente Jesús les decía, así está escrito, como los profetas, tal y lo que los profetas dijeron, yo he venido aquí para cumplirlo, no para eliminar la ley, sino para cumplirlo al pie de la letra. Yo soy ese del que hablaron, ese está aquí delante de ustedes. Este soy yo, el que ha venido a traer libertad a los cautivos. He venido a traer sanidad al enfermo. He venido a traer consolación. He venido a traer sobre todo salvación.
Y era necesario que Jesús les recordara ahora, después de haber resucitado de entre los muertos, de que era necesario o fue necesario de que todos estos eventos ocurrieran, a pesar de que hubo corazones de miedos, temores, angustia, cuando Jesús le dijo que tenía que irse, cuando Jesús le anunció que era necesario que muriese, cuando vieron a Jesús en la cruz del Calvario, después lo enterraron y ellos estaban agobiados, asustados, pasaron toda experiencia con un propósito. Y Jesús le vuelve y le recuerda, le da la palabra de consuelo. Tal y como los profetas lo dijeron, así escrito está, fue necesario que el Mesías pasase por este tiempo de sacrificio, pero que también resucitaría entre los muertos. Así que ciertas profecías adicionales del Antiguo Testamento se cumplirían a medida que el mensaje del Evangelio fuera predicado a todas las naciones y pueblos, tal y como está claro en ese versículo 37. A medida que fueran predicando el mensaje de arrepentimiento y de perdón, las profecías del Antiguo Testamento se irían cumpliendo y manifestando en medio de la iglesia. Si es que la misión era vital para el plan de Dios, el Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo es vital, es central para la obra de Dios, y así se siguiera instruyendo y desarrollando. Con permiso. También entendemos que Jesús les recuerda que cada uno de ellos también eran importantes y eran vital, necesarios en este plan de salvación y el mensaje de arrepentimiento, ya que ellos mismos fueron testigos oculares, ellos mismos fueron los testigos que estuvieron viendo lo que Jesús le enseñaba, y hasta hubieron momentos donde vemos a través de la historia que ellos también llegaron a hacer lo que vieron a Jesús hacer. No quiero entrar en esos detalles todavía porque ya eso es más adelante. Lo que quiero enfatizarme aquí en el inicio del desarrollo de la iglesia es encontrando, nosotros ver el punto clave del Espíritu Santo en la iglesia como en cada persona. Y cada uno de estos discípulos eran los testigos oculares y entendieran que eran necesarios y centrales en el compartir el mensaje de Jesús, en hablar de su muerte y de resurrección. Jesús también le instruyó a sus apóstoles a quedarse allí en Jerusalén hasta que llegase el empoderamiento, hasta que llegase el cumplimiento de la promesa del Padre sobre ellos, ya que de esta manera estarían equipados, capacitados y mejor preparados para cumplir con esta misión. Lo que nos recuerda a nosotros la importancia de cada uno de nosotros, de igual manera, estar llenos del poder del Espíritu Santo para nosotros también ser eficaz con la proclamación del Evangelio. Para nosotros también entender que nosotros no es cuestión, no es asunto de hablar bonito, de saberse mucho los versículos de la Biblia de memoria, de leerse toda la Biblia hasta los mapas, como dicen por ahí. Pero si no tienes la unción, no tienes el empoderamiento del Espíritu Santo, vas a ser simplemente, como lo describe el salmista, como un instrumento que retiñe, que simplemente hace ruido. No hay transformación en las personas que estén escuchando. No hay cambio, no hay arrepentimiento, porque no hay poder en esas palabras que hablan. Tengamos la importancia clave del Espíritu Santo en nuestras vidas y su misión como iglesia. El plan de Dios continúa a través de nosotros. Juan capítulo 17, los versos 20 y 21 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué lindo es. Yo no sé si a ti te emociona ver que Jesús oró por ti. Jesús oró por mí. Allí en Getsemaní, antes de ir a cumplir con la misión del Padre de ir a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida, cómo es que Él oró por ti y por mí. Y en su oración está pidiéndole al Padre que todos nosotros seamos uno, que permanezcamos unidos, que tengamos esa intimidad, así como el Padre lo tiene con el Hijo y el Hijo con el Padre, que todos nosotros los discípulos de igual manera tengamos esa unidad, esa permanencia, de tal manera que cuando proclamemos ese mensaje de salvación, ese mensaje sea poderoso y así más personas vayan entrando al corazón de Dios. El corazón de Dios es grande y hay espacio para todos, hay espacio para ti y para mí. Así que, como esos apóstoles, nosotros también debemos confiar en el Espíritu Santo para predicar el mensaje de salvación. Nosotros también podríamos llegar a sentirnos tentados de pensar y creer que el Espíritu Santo es nuestro copiloto, que el Espíritu Santo es nuestro asistente, cuando es al revés. Nosotros tenemos que mantenernos alineados y evitar caer en ese error o en esa tentación de que nosotros somos lo que dictamos. Tenemos que mantenernos alerta, afinado a la voluntad del Padre, y como nosotros podemos tener esa intimidad o ese oído afinado a la voluntad del Padre, es con la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo cuando nosotros encomendamos las metas y las visiones para el ministerio, que todo sea según la voluntad del Padre. Aún en la oración modelo que encontramos que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, siempre se pone que sea la voluntad del Padre lo que se haga, que se cumpla su voluntad, que podamos ser eficaz en la expansión del Evangelio, pero que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para nosotros ser capaces de estar sujetos a la voluntad de Dios y en el plan correcto. El Espíritu Santo es importante. No podemos ser efectivos en esa misión sin que el Espíritu Santo nos empodere y atraiga la atención de los que escuchan. Como ya les dije, no es lo lindo que podemos tener una oratoria excelente, podemos ser buenos comunicadores, podemos tener la gracia de cautivar, de captar la atención de la gente, pero como te digo, simplemente es cautivar su atención y no hay transformación en el corazón. Es necesario el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esta palabra de salvación, cuando salga por nuestros labios, vayan con autoridad, porque es el Espíritu Santo el que trae arrepentimiento al hombre. La predicación de la palabra eficaz debe de ir acompañada por ese poder de lo alto, según dice ese versículo 49 de Lucas 24. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, todo para que seáis investidos de ese poder de lo alto. Ahora vemos en el capítulo 2 de Hechos. Este es el capítulo más famoso de la iglesia. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el momento crucial, el momento clave, importante en la formación de la iglesia, donde se marcó de una manera vívida, de una manera impetuosa, de una manera real, cuando se recibió el cumplimiento de la promesa del Padre, con la llegada del Consolador, con la llegada del Espíritu Santo y en la manera en que fue manifestada, en la manera en que se hizo tan real en aquel lugar. Este día específico, en la fiesta de Pentecostés, tenía lugar 7 semanas después de la Pascua. Y la palabra Pentecostés proviene de la palabra griega que significa 50, porque fueron los 50 días que hay entre la Pascua y el Pentecostés. En ese espacio, desde la Pascua y el Pentecostés, en ese espacio de 50 días, Jesús también se estuvo manifestando. Jesús estuvo revelándose a muchos testigos, a los discípulos y a otros más de 500 testigos, dice la palabra. Personas se le apareció Jesús después de haber resucitado para reconfirmar su divinidad como hijo de Dios y como el Mesías. Esos 50 días entre la Pascua y el Pentecostés es lo que fue la clave por la cual este día del Pentecostés es tan importante en la historia de la iglesia naciente, debido a que Pentecostés celebraba el comienzo de la cosecha. También se le llama la fiesta de las primicias. En otras palabras, era el tiempo donde se traía una porción de esos primeros frutos y se presentaban a Dios como ofrenda en el templo. Así de impactante y así de maravilloso. Es la primicia, el principio de una gran cosecha que más adelante vemos en la historia cómo iba creciendo. Hechos capítulo 2, en este verso 2 y 3, es que vemos cómo se describe de una manera simbólica y tan real la manifestación del Espíritu Santo y la promesa cumplida. Vemos cómo la presencia de Dios también está manifestada. En la forma en que vemos descrito en estos versículos, encontramos palabras claves que hacen específicamente una manifestación de la presencia del Padre y del Espíritu en ese lugar. En el tiempo antiguo, la palabra viento lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, haciendo referencia a la presencia del Espíritu en forma de viento. En Juan capítulo 3, verso 8, también vemos la referencia del Espíritu Santo representado como viento. El viento sopla de donde quiere, y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que tanto en griego como en hebreo, la palabra viento se usaba para referirse al Espíritu Santo. Así es que ya les di una referencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
para hacerse referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. En el primer siglo, los judíos también solían usar la palabra cielo para hacer referencia a Dios, ya que evitaban pronunciar el nombre de Dios, reconociendo la santidad y el honor y el respeto. Evitaban utilizar el nombre de Dios o la palabra Dios, por lo tanto lo reemplazaban con alguna otra palabra para hacer referencia a Dios, y en este caso en específico usaban la palabra cielos. Así que el énfasis aquí en que se hace con el viento o el espíritu que llena el lugar de reunión, hace referencia directamente a Dios. Versos 2 y 3 específicamente dice, y de repente vino del cielo, así haciendo la diferencia, haciendo la referencia de la palabra Dios. Es como decir, y de repente vino Dios, vino del cielo un estruendo, y él dice como de un viento, hablando del Espíritu Santo, y este viento recio que soplaba. Recio, uno de los adjetivos para describir, es intenso, violento, y vino del cielo, el cumplimiento del Padre, de que como un estruendo, un viento recio, un viento intenso, un viento violento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, esperando por esa promesa. Y se les aparecieron en lenguas repartidas. Aquí vemos la otra parte de descripción que utiliza, y estas lenguas repartidas como fuego. El Antiguo Testamento, fuego se utiliza para hacer referencia o para describir algún tipo de juicio. Simbolizaba el juicio de Dios como o también como la obra refinadora de Dios en purificación o en limpieza, en juicio de Dios. Aquí en Hechos, el fuego de Dios significa su aprobación de sus seguidores. Aquí se está manifestando en una manera simbólica, al mismo tiempo como, porque se le hace una descripción, como llamas de fuego que se le asentaba sobre su cabeza, dando a entender y dando su aprobación para lo que estaban allí. Las señales que vemos manifestadas y descritas aquí en Hechos capítulo 2, no es para convencer a los discípulos, no es para convencer a aquellos que permanecieron esperando por la promesa del Espíritu, de la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo. Estas señales eran para convencer y para probar a aquellos que estaban en los tiempos de fiesta en Jerusalén, estaban viendo y fueron testigos de lo que se estaba manifestando allí. Y esta señal como de fuego es dejándole demostrar que estos discípulos, estos escogidos, este pueblo, esta nueva iglesia, son los autorizados para hablar con autoridad y llevar el mensaje de salvación y continuar con lo que Jesús ya había comenzado aquí en la tierra. Eso es lo que representa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esta palabra, este idioma, estos lenguajes, esta lengua que se habló, lenguas angelicales como también lenguas humanas. Las lenguas humanas donde allí estaban hablando donde el Espíritu se estuvo asentando y tomó el control sobre estas personas para hablar el lenguaje, los dialectos de los que estaban de allí, que vinieron de otros lugares, también los judíos que
de otras naciones, aún también los gentiles que estaban allí hablaban otro dialecto, otro idioma. Ellos entendieron el mensaje de salvación porque el Espíritu Santo era quien hablaba. El Espíritu Santo habló el idioma de ellos, los convenció de sus pecados, y por eso vemos que en este primer mensaje más de 3,000 hombres se convirtieron. Llegaron ahora a ser parte de esta iglesia. Porque esa es otra señal donde vemos cómo ya se ha comenzado a abrir el cumplimiento que este Espíritu Santo de Dios llegaría sobre toda carne, donde ahora se está haciendo preparativos para expandirse y abrir el mensaje de salvación, incluyendo a los gentiles. Este lenguaje sobrenatural sería una señal y un testimonio para las multitudes reunidas en Jerusalén para el Pentecostés, una prueba irrefutable, una prueba que no se podía dudar de que Dios estaba haciendo algo especial. Y esta primera indicación de que el evangelio sería predicado a todos los pueblos. Estamos viendo ya también otro cumplimiento de esa promesa que se le hizo a Abraham cuando hablamos en otras de las lecciones, en ese pacto que serán benditas todas las naciones en Abraham. El que le bendice será bendecido y el que le maldiga será maldecido. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7, pasamos a esta segunda parte. Empoderados para servir, liderar y para lo sobrenatural. Dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, clave, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este crecimiento asombroso de la iglesia primitiva, maravilloso. Yo me imagino la emoción que debe de haber ocurrido entre ellos. Pero al mismo tiempo, hemos visto ahora en Hechos capítulo 6, en esta porción, cómo este crecimiento poderoso también hubieron problemas, malos entendidos, conflictos que puede ocurrir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, cualquier grupo. Así es que vemos cómo esta tensión entre los creyentes llegó a aumentar. Hubo ese roce, esa molestia entre los judíos que hablaban griego y los judíos que hablaban hebreos. Los judíos que hablaban hebreos o los griegos paralantes, o sea, que hablaban este idioma griego, que eran de las naciones de fuera de la tierra santa, estaban sintiéndose como que había una, vamos a decirlo, injusticia. Había un malentendido. No había el problema del idioma
que no se entendía muy bien, por lo que vieron que las viudas no parecían ser atendidas. Me está sonando, es que yo puse unas papas a cocinar al horno y me está sonando. Está sonando. Se quema la casa. Sí. Y el fuego de la casa. Muévemelas por favor y pon otros 15 minutos. Bueno, técnico tiene que servir para algo más también. Anyways, so este conflicto que había entre los griegos, entre los judíos que hablaban griego y los judíos que hablaban hebreos, estaban notando que las viudas estaban siendo desatendidas por el asunto del idioma. No había una atención apropiada para las viudas, por lo que trajeron entonces a los apóstoles, a los líderes, los apóstoles, para que resolvieran este problema, este conflicto. Así es que ellos dan las instrucciones, porque no era sabio, no era saludable, no era correcto de que además que descuidaran la prédica, la enseñanza, o estar haciendo esto y a lo otro, porque solamente podemos ser eficaces en una área, no podemos hacerlo todo con eficacia. Por lo tanto, dieron entonces el permiso para que en oración buscaran la guianza del Espíritu Santo para buscar una solución a este problema, por lo cual se hizo una recomendación de que pusiesen a 7 hombres, 7 líderes que se encargaran del servicio y atender a las viudas, mientras los apóstoles continuaban en la prédica y en la enseñanza y en la instrucción y en la dirección de la iglesia formante. Estos 7 hombres específicamente llenos del Espíritu Santo. Otra clave importante: en todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, tengamos una posición visible, donde sea que sirvamos en el altar, o sea que sirvamos tras las cortinas, o sea que podemos servir en la puerta de Ujiel, en la limpieza de la iglesia, sin importar cuál posición nosotros tengamos, ni títulos que tengamos. Todo lo debemos hacer con amor, con gracia y autoridad, y la importancia de tener el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque en todo lo que hacemos, en todo lo que servimos, nosotros vamos ministrando al mismo tiempo. Si es que se les da la sugerencia, busquen en oración. Estos 7 hombres son los seleccionados, llenos del Espíritu Santo, los que se encargaron ahora de tener cuidado de las viudas, de atender ese ministerio de la iglesia, mientras la iglesia seguía creciendo y mientras los apóstoles continuaban en la prédica y en la exhortación de la palabra. Así es que siguieron estas pautas los apóstoles, eligieron a estos 7 administradores y en oración se fueron comisionados. Los primeros cristianos valoraban la presencia del Espíritu Santo en todos los aspectos del ministerio, no solo en la predicación y la enseñanza. Así es que después de esta reunión, la palabra de Dios se propagó y el número de creyentes aumentó rápidamente. Hechos capítulo 6, el verso 7. Vemos cómo seguía creciendo y iba formándose, porque se atendió con sabiduría esta situación, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Eso es otra prédica ahí. Capítulo 8 de Hechos, del versículo 5 al 8. El Espíritu Santo empoderó la propagación del Evangelio. Y dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo siguió
ayudando y reforzando el mensaje de salvación que proclamaban los discípulos. Felipe salió a Samaria, un lugar de gentiles. Debes de leerte todo este capítulo 8 de Hechos para que veas el impacto que se manifestó. El mensaje que llevó Felipe, era con tanto poder que el Espíritu Santo se manifestaba trayendo sanidad y liberación, y donde mayor número de personas gentiles seguían creyendo. Recuerden las instrucciones que Jesús les habló a sus discípulos en la gran comisión antes de subir de regreso a la diestra del Padre. Les encomienda: me seréis testigos oculares que vieron, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las esquinas del mundo. Samaria, un lugar donde se encontraba la mezcla, no se consideraban judíos puros porque salieron descendientes, es la mezcla de los judíos que habían permanecido del reino del norte con las otras razas que habían sido, que invadieron ese lugar en el tiempo de cautividad, y de ahí salen entonces los samaritanos. Así que los judíos puros no los consideraban con valor, o no los consideraban realmente judíos. Así es que había ese raspe entre esa raza. Así es que estamos viendo que con Felipe ir lleno del Espíritu Santo y llevar el mensaje también a los gentiles y a los samaritanos, está dando comienzo a abrir puertas al Evangelio, a la palabra de salvación, a seguir siendo proclamándose. Y todos los milagros que se hacían, la liberación de los endemoniados, aún con la sombra, con su presencia, con hablar la palabra de verdad, los enfermos, los cojos andando, todo esto se hacía por el poder del Espíritu Santo en su vida. Hay un coro que se canta mucho en la iglesia: con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. No era la sombra de Pedro, también con la sombra de Jesús. Esa sombra donde tiene la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, se ve manifestada. Y eso es lo que vemos con el ministerio. Felipe empoderado para servir, para liderar y para lo sobrenatural, haciendo milagros, donde dejaba marcado que había autoridad en ellos, tal y como se vio en el día del Pentecostés, que él estaba autorizado. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El alcance del evangelio se extendería tanto geográficamente como culturalmente, y la predicación a los samaritanos era ese paso clave en la propagación del mensaje de Cristo. Así como el Espíritu Santo nos da poder para prosperar en comunidad como iglesia, también nos da poder para proclamar a Cristo al mundo. Dios todavía libera. Dios todavía sana. No podemos caer en el error de decir que los milagros ya no se ven en estos tiempos, porque Dios sigue siendo Dios, y los milagros, las sanidades todavía siguen ocurriendo, la liberación sigue ocurriendo, porque entendemos que el Espíritu Santo es fundamental para estos milagros. Así es que si no los ves, porque tú no crees y el Espíritu no está ahí. Dios sigue siendo Dios eterno, hoy, ayer y por los siglos. Y la función del Espíritu Santo, hasta que Cristo no venga por su iglesia, sigue siendo la misma, para convencer al hombre de pecado. Como pentecostales, nosotros oramos y creemos en la sanidad.
También en Santiago se nos da las instrucciones a nosotros qué hacer. Santiago capítulo 5, los versos del 13 al 15. Dice que ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Cuando el Espíritu Santo hace los milagros, allí tengo el perrito. Cuando el Espíritu Santo hace los milagros, debemos de asegurarnos de que Dios reciba toda la gloria. Si el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, la iglesia es nada. Con el Espíritu Santo podremos lograr, podremos cumplir con lo que ha sido encomendado a la iglesia, con el cumplimiento de la gran comisión. El Espíritu Santo es el que hace y cumple el propósito de Dios en la iglesia. Sin el Espíritu Santo, un grupo de personas dentro de un templo o un edificio viene a ser simplemente una organización. Nuestras prioridades y nuestra pasión deben de provenir del Espíritu de Dios. Así es que, ¿cómo podremos poner en acción esto? Lo que hemos hablado rápidamente hoy es, número 1, buscar nuevas formas de servir a alguien necesitado en esta semana. Siempre hay alguien que necesita ayuda, tiene necesidad, tiene una oración, y tú puedes ser el canal de bendición para responder esa petición de algún necesitado. Si es que busquemos una oportunidad o una manera nueva de cómo servir a alguien necesitado en esta semana. Podemos también orar con alguien que necesite un milagro, a reforzar las fuerzas y unir juntos. Ya les leí en Santiago capítulo 5, buscar en oración por sanidad, restauración, ayuda, refuerzo, la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Número 3, orar cada día, que el Señor nos ayude a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esto debe de ser una prioridad en cada una de nuestras vidas, a que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a estar alineados para poder escuchar y entender la buena voluntad de Dios, el que dirige nuestros pasos, el que nos lleva a ver dónde está la necesidad y qué podemos hacer al respecto. Otra vez, este es simplemente 3 consejos de cómo nosotros podemos aplicar esta palabra que hemos recibido hoy. Así es que oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria y te damos gracias por esta palabra poderosa, Señor amado. Presentamos a cada oyente en esta hora, Señor Jesús. Alguno, Padre Celestial, que esté escuchando esta palabra de vida, esta palabra de salvación, y esté en este momento siendo redarguido, tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Enviamos la palabra de salvación en esta hora, que proclame, Señor, en esta hora su arrepentimiento, Señor amado, que te invite a que tú seas, Señor, el dueño y Señor de su vida. En este momento, cualquier persona que esté escuchando esta palabra en esta hora, arrepiente de tus pecados, reconoce a Cristo como tu Salvador, y pedimos que tu nombre sea también inscrito en el libro de la vida. Cada creyente, cada iglesia, donde quiera que esté en cualquier parte del mundo, Señor, que tú nos ayudes a cada día a seguir siendo investidos, empoderados de tu Espíritu Santo, que esa llama de poder no mengue, Señor amado, sino que siga ardiendo en fuego, en autoridad. Como iglesia, Señor, que seamos capaces de seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, manteniendo la unidad, la dirección de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Gracias te doy en esta hora. Bendecimos a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por aguantarme esta hora. Nos veremos con el favor de Dios en la próxima semana y continuamos hablando acerca de la iglesia.
y el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quiera que estés escuchando. Gracias a todos por conectarse. Excelente noche.